Les presentamos la prédica del día de hoy. Esperamos que les edifique. Comencemos. A esto que voy a hablar hoy le he titulado Una identidad despreciada. Una identidad despreciada. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí hoy? Déjeme introducir el tema, seguir ahondando en la introducción. Vivimos en una era impresionantemente digitalizada, de avances tecnológicos que ni mirando lo que está pasando podemos creerlo. Realmente es difícil asimilar lo que realmente pudiéramos pensar en un viaje a la luna. Si no mal recuerdo, el dueño de Tesla, si mal no recuerdo, es el dueño de Tesla, compañía de muchos temas electrónicos, y ahora los primeros vehículos eléctricos del mundo producidos por él. Tuvo la gran idea de llevar gente a la luna, y hay gente que paga por 30, 40 minutos subir y bajar millones de millones. ¿Podía pensar usted eso? Usted y yo, por lo menos de aquí, que la primera nave espacial que conocimos fue la cazadora de don Juan Arias. Por supuesto que muchos de ustedes no saben de qué estoy hablando. Primer transporte público aquí en Poacito y Sabana Redonda. Bueno, estamos viviendo esa tecnología. Viajes a la luna, viajes a Marte. El otro día alguien de la iglesia que están embarazados me mandó un video de su embarazo, el ultrasonido que le hacen a los niños. Antes, ¿cómo era el asunto antes? Cuando no existía nada de esto, le miraban la barriga y dependiendo de la posición, abajo o arriba, ¿es chiquillo o es chiquilla? Usted duerme mucho, es chiquita, porque a las mujeres les gusta dormir. Se mueve mucho, es varón. Lo tiene muy achuponado. Hoy no hace falta de eso. Me mandaron uno en una tecnología 4D. Mire, prácticamente se ve absolutamente bien. Si usted quiere comprobar, embarácese. En todas las áreas de la vida, del desarrollo, el desarrollo tecnológico es sorprendente. Es sorprendente lo que hemos logrado la raza humana en términos de orden tecnológico. Pero aunque somos como sociedad capaces de tener avances tan sorprendentes, existen etnias, nacionalidades, colores de piel que son despreciados por otros. Hacemos viajes a la luna, pero no podemos tolerar otros colores de piel. No podemos tolerar a los que visten diferente, a las etnias, no los podemos separar. Y esta gente sufre desprecio. Inclusive es tanta la xenofobia que países enteros, etnias enteras se organizan. ¿Para qué? Para matarlos y perseguirlos, porque tienen un color, una identidad que es necesariamente digna de ser aborrecida y despreciada. Y ustedes lo saben porque los medios de comunicación lo dicen. Para referencias históricas que voy a mencionar algunas, Hitler, ya lo conocen o lo conocieron, asesinó a más de 2.5 millones de judíos por considerarlos una raza inferior. Los negros sufrieron por su color en los Estados Unidos y en muchos lugares, vendidos como esclavos. Hasta que Dios usó a alguien llamado George Washington y otros para quitar y abolir la esclavitud. Y también usó a un predicadorcillo de Birmingham, Alabama, llamado Martin Luther King Jr., para emular el mensaje de Jesucristo, para hablar del mensaje de Jesús. Y una frase célebre, que es una frase célebre eso es cultura universal. Dijo: I have a dream, yo tengo un sueño,
Y el sueño era que los niños blancos y negros puedan ir a la escuela, que haya libertad. Pero sufrieron miles y millones, murieron, muchos murieron. Pero existe otra identidad que de la misma manera que las anteriores ha sufrido, sufre y seguirá sufriendo el desprecio, la marginación, la segmentación, el maltrato. Y estas son las comunidades radicalmente seguidoras de Cristo, las cristianas. Ya vamos a entrar en el tema. Ciertamente la historia, a pesar de lo tecnológico que somos y de los avances, todavía existen canibalismo cultural. Canibalismo cultural. Pero también, como han sufrido las nacionalidades, las etnias, colores y demás, las comunidades, escuche las frases que uso, las comunidades radicalmente cristianas han sufrido, sufren y seguirán sufriendo marginación, desprecio, segmentaciones y demás. ¿Saben cuántos cristianos son perseguidos en el mundo por decirse y profesar la fe cristiana? Hablé con Alberto, un amigo alemán, hablé esta semana con él, líder del movimiento de la iglesia perseguida, los mártires de Cristo. Y me dice: Pastor Roy, son millones que hoy sufren la violencia por decirse ser cristianos. ¿Por qué? Por vivir como cristianos, comportarse como cristianos, vestir como cristianos, adorar como cristianos. ¿Saben cuántos murieron en las cruzadas por ser cristianos? ¿Saben cuántos asesinó Nerón? Miles. Y siempre me gusta hablar de esto, porque emperadores como Nerón, Antíoco Epifanes, Alejandro el Magno y otros mataban a cristianos y llegaban a los barrios montados a caballo los soldados y le decían a la gente: ¿quiénes son cristianos? Y los vecinos decían: ese que trabaja en el Banco Nacional es un cristiano. Sáquenlo de ahí, lo quitan del trabajo, lo meten a una cárcel y lo vamos a dejar ahí con hambre con su familia. Y en un momento dado vamos a hacer una fiesta en un circo romano, los vamos a echar y vamos a dejar que los leones los logren desmembrar y descuartizar todos, porque esos son una identidad, una raza despreciable, porque son cristianos seguidores de Cristo. Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12 dice, y me gusta leer la Reina Valera en esto: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El problema es cuando lo que dicen de nosotros es cierto. Gozaos y alegraos. Escuchen, perseguidos los que sufren por ser cristianos de verdad. Versículo 12 es para usted. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vuestro galardón es grande por ser perseguidos por la causa de Cristo. Si hoy pudiéramos traer, usando la tecnología, digamos que tridimensionalmente, o si hay alguna otra forma, a Pablo, a Esteban, a Pedro, que es lo que a mí me cuesta digerir de los apóstoles modernos. Pablo, el apóstol verdadero, y murió decapitado. Pedro murió crucificado cabeza abajo. Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, murió en una isla llamada Patmos, abandonado, donde morían los o estuvo preso ahí al menos, donde solamente los locos y los delincuentes pasaban.
Cristianos como Esteban fueron apedreados porque un día se paró frente al imperio romano y dijo: yo no voy a adorar, no voy a hacer lo que ustedes dicen, voy a seguir predicando al Cristo que resucitó de entre los muertos y voy a seguir haciéndolo. Y gente lo acusó y lo apedrearon. Pero supongamos que los traemos hoy aquí a los cuatro y le preguntamos a ellos cuatro: todo lo que ustedes sufrieron, ¿se parece a lo que esta gente que está aquí domingo pasan por venir de vez en cuando al culto? Hola. Son miles y miles de cristianos que han dado su vida por sostener, defender, promover, testificar su fe cristiana, por dejar valer la identidad que Dios les dio cuando recibieron a Cristo. Dice la Biblia, les dieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia nos narra quién fue el primer mártir. Ya saben, Esteban. Fue el imperio del odio, de los abusos, de la marginación, de los legalistas religiosos, de los asesinos que mataron a Jesús, porque su identidad práctica con base en el amor fue una absoluta locura y contrapropuesta para todos lo que ellos enseñaban. Y se lo pongo más sencillo: cuando Jesús vino y estableció el mensaje del reino y habló como habló, el sistema siempre de opresión, de fariseísmo, de legalistas, de hipocresía, siempre quiere silenciar a los que van en contra de sus propuestas. Por eso a Jesús lo mató el imperio romano, porque ese mensaje era demasiado loco, trastornador. Por eso nuestra cumbre se llamará Trastornadoras, porque tiene que haber otra forma de ser iglesia, no solamente domingos 1:30 a la semana, bajo este mismo formato que a veces hasta cansa. Una última referencia histórica: la iglesia primitiva sufrió desde su fundación hasta que llegó. Desde que la iglesia primitiva fue fundada, empezó a sufrir escarnios, vituperios, persecuciones. Está de más decir, cuando todos lo saben acá, que ellos, por serse cristianos, les quitaban el trabajo, los expropiaban. Razón por la cual la generosidad, porque el que es dadivoso y generoso en lo financiero con la iglesia, es un fruto del Espíritu. Porque ellos miraron, producto del Espíritu Santo, la necesidad que tenía la gente, y entre todos dijeron: no es posible que haya alguien con hambre si nosotros tenemos. Y vendían todo y lo traían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en esa comunidad, pero ellos sufrieron absoluta persecución. Y esta persecución llegó hasta que Constantino, aquel emperador romano, se levantó como imperio, como emperador, y detuvo todas estas feroces persecuciones desde los inicios del cristianismo hasta Constantino, allá por el año 1313, en un edicto que se conoce por todos los que estudiamos la Biblia y la historia, el edicto de Milán. Se detuvo la persecución para los cristianos. La iglesia perseguida escucha esto, hasta ese punto de Constantino 313. La iglesia sufría persecución absoluta. Todos eran perseguidos por ser cristianos. Oye, pero déjeme decirle algo: no había Facebook. La gente no usaba camisetitas diciendo I'm a saver, I'm a Christian, soy cristiano. Todas esas folclores que usamos nosotros, que algunos las usan y mejor no abra la boca, porque cada vez que la abre echa a perder todo lo que esa camiseta dice. Hasta ese punto la iglesia era perseguida y se mantenía firme. Todos los embates de los imperios que pasaron, romanos, medopersas y otros, por exterminar los cristianos, no lo lograron. Porque entre más cristianos morían, entre más sangre derramada, más se levantaba la iglesia. Porque Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 5: esta es mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Esta iglesia nació para ser
vencedora. Pero en un momento dado, ojo con este detalle es interesantísimo. Constantino viene, el emperador romano, es toda una historia, vio una cruz en el cielo, es todo un tema. Y viene y dice, vamos a parar la persecución. Entonces note, ya desde el poder político, desde el poder legislativo, desde el poder político se establece, no se persiguen más a los cristianos. Vamos a empezar en una amistad con los cristianos. Y escuche esto, la iglesia perseguida se volvió la iglesia tolerada, respetada, la iglesia invitada a ser parte del poder en todas sus órdenes. Y pronto, escuche esto, y pronto pasó de ser la iglesia marginada a convertirse en la iglesia oficial del Imperio Romano. Como consecuencia de ello, la iglesia que hasta entonces, estuvo formada principalmente por las clases más pobres y marginadas de la sociedad, se abrió campo a la aristocracia, a los grandes, a los poderosos. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucedió? La pérdida. La iglesia empezó a perder pérdida de identidad. Empezó a perder identidad. ¿Y sabe dónde terminó? En el paganismo. Terminó en lo que se llama como apostasía. Terminó negando la fe. Y pasaron de ser los perseguidos a los aceptados y los amados por todo el mundo. Por supuesto que no falta alguien que diga, gloria a Dios, el Señor nos dio victoria con Constantino. Qué bueno, ya no nos matan, ya no nos persiguen, ya no nos expropian, ya no nos crucifican, ya no somos antorchas humanas cargadas de combustible en las entradas de las ciudades. Ya las profetizas, las mujeres de Dios, ya no las vemos colgadas como brujas. No, ya ahora todos somos una comunidad friendly, amistosa. ¿Verdad que ustedes captan para dónde voy? La iglesia de Cristo nació bajo el yugo de la persecución, del desprecio, del maltrato y de la muerte y del derramamiento de sangre. Se mantuvo durante los siglos hasta este punto. Luego cayó Constantino y se puso la cosa fea. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Y aquí vamos a entrar en la parte más práctica. Me preocupa a mí que hoy, aunque no está Constantino, los sistemas de culto y de iglesia que tenemos hoy son amigables con todos. Hola. Somos amigables con todos. Porque en el momento en que se predique la santidad, la consagración, como voy a hacerlo a continuación, y alguien decide tomar y ser radicalmente cristiano, ya no es friendly. Ya no. La iglesia que fue perseguida, violentada, terminó siendo la iglesia amada. Y la mezcla, escuchen esto, y la mezcla, las relaciones de todo tipo con los paganos y los cristianos que eran perseguidos, echó a perder la imagen de la iglesia y pasaron a ser la iglesia más pagana, más idólatra, más ególatra del mundo. En ese momento. La peor persecución que sufrió la iglesia se dio allá por un hombre llamado Diocleciano, 284 al 305, antes de firmar este acuerdo en Milán. Y los sucesores inmediatos hicieron lo mismo. Lo digo por esta razón. Este hombre Diocleciano se propuso hacer esto. Ordenó la destrucción de los templos. Y escucha algo que me encontré mientras estudiaba para usted. Dijo, les destruimos los templos y les quemamos los libros sagrados para que no lean acerca de su Dios.
Hoy tenemos otro Diocleciano. Se llaman las redes sociales, que le roba el tiempo a la gran mayoría para que no tengan un minuto con la Biblia. Y por último, la persecución se hizo general y se puso a practicar todo tipo de torturas y sufrimientos. Y la iglesia y la gente sin Biblia, la gente no se educa. Y la iglesia sin formación bíblica, la iglesia no se educa. Déjenme aterrizar un poco esto. ¿A dónde voy? Lo que quiero dejarles a ustedes claro que si hay etnias que han sido maltratadas y abusadas por lo que son, los cristianos verdaderos también han sido perseguidos por ser una identidad totalmente despreciada, una raza despreciada, un tipo de personas despreciadas por su fe. Esto cada vez que lo pienso me recuerda nuestros inicios aquí en Shalom. Pocos están aquí que pueden dar fe de esto, pero créanme que así es. Ustedes llegaron a Shalom, a un edificio de primera como lo que tienen, después de que sufrimos terribles embates, desprecio, amenazas, ataques directos sobre mi persona. Algunos no creen, pero bueno, por aquí tengo a alguien que sabe lo que hablo, y siempre que hablo de esto, ellos saben que les he pedido permiso. La gente no cree que a mí alguien me intentó envenenar con lagnate. Me invitaron a la sopa. Vale que me he comido en esa casa más de una sopa ahora, pero esa sopa tenía lagnate para matarme los primeros días aquí en Fraijanes, porque no querían que estuviera la iglesia. Dichosamente lo único que hizo el veneno fue ponerme más guapo, y producto de eso llegaron a la iglesia y sirven en esta iglesia. La gente no entiende que la casa de la hermana Flori, ¿dónde está la hermana Flori? Aquí está mi vieja, aquí está. Bueno, unos vecinos muy cercanos la apedreaban con piedras, con caca, y lo digo así con todo el folclore en francés, allá donde nos reuníamos de vez en cuando. La gente olvida que una vez a mí me intentaron con una maquinaria, un bajo enorme, tirarme ese zanjón, y el tipo aceleraba las llantas del vehículo tanto que salía humo. Me acompañaban 3 personas que pueden dar fe de lo que estoy diciendo, y uno de ellos no aguantaba nada, se peleaba hasta con la sombra. Me dice: usted quiere, me bajo y le rompo ¿verdad? Que era asuntillo. ¿Qué es aquí? Le dije: si Dios le da permiso de tocarnos, lo va a hacer. Y por más que sacaba este humo de las llantas, la mano de Dios nos protegió. No, si el inicio de este calvario ha sido mucho: persecución, intentos de asesinato. Todavía olvido el carro que tenía yo que se llamaba Fiorella. Uno que era Polo, le ponían los nombres de los chiquillos y como era la primera de color amarillo, yemehuevo, era una yemehuevo legítimo, y al frente le puse Fiorella, mi primera hija. Imagínate vos. Nunca olvido los machetazos de un señor de esta comunidad cuando yo salí de aquí, de este lugar, y agarró el carro a machete a darme por la cabeza para matarme. Y otras cosas. ¿Saben cuántas veces? Muchas. ¿Saben cuántas veces? Muchas. El tipo que llegó a mi oficina, bueno, oficina no tenía yo, del otro lado, en aquel galón donde vivíamos, con un coso como este más largo, y sacó un puñal que ahí lo tengo en la oficina, y se lanzó sobre mí para acuchillarme. Y yo recuerdo que él con su mano temblaba así, temblaba, y yo sentado que me orinaba. Yo que me salió en verso. Y yo sí, y no pudo. Salvadoreño, se fue ya. A ver, todo porque nuestra identidad cristiana de aquellos orígenes, escuche, de aquellos orígenes, era insoportable y odiada. Y les digo algo, véame a mí, no a su celular, por favor. ¿Sabe qué anhelo? Desearía volver a ser o no ser tan aceptados. Porque yo recuerdo en las madrugadas, no teníamos nada de esto. En la casa de Roger, de Jacqueline, de Rigo, en otras casas, a las 3 de la mañana nos reuníamos un grupo de asustados a decirle al Señor: por favor, ayúdanos a quedarnos aquí y a hacer tu obra. Pero el tiempo pasó. Soy amigo personal y he sepultado a los papás de todos los que nos hicieron daño. Hoy son nuestra gente, los queremos mucho. Hoy ya no hay opresión.
Shalom es una iglesia sólida, solidificada aquí. En todo estamos metidos y nos metemos en lo que hasta no tenemos que meternos. Ya no hay persecución. ¿Y sabe qué ya no hay? Madrugadas a las 3 de la mañana pidiéndole a papá poder, autoridad y testimonio para poder seguir siendo fieles. Triste. ¿Saben que al recibir a Jesús adquieres la persona de Jesús en todo? ¿Sabes que al recibir a Cristo en tu corazón recibes a Jesús? Porque ya el versículo dice: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo de Él, su mensaje, su personalidad, su testimonio, deben empezar a manifestarse a través de ustedes en todo lo que son. Por favor, no se vaya nadie, vamos a orar al final. El momento en el que usted siente a Cristo y lo recibe, tienes que empezar hasta a oler como Él, caminar como Él, pensar como Él, actuar como Él, hacer lo que Él dijo que tenemos que hacer. Eso es cristianismo. Bueno, eso es lo que se supone que tiene que pasar. ¿Cuáles son las características o perfil de un cristiano que una sociedad desprecia? ¿Cuáles serían entonces? Pastor Roy, usted está queriendo que me maltraten. No. ¿Usted quiere que me pellizquen en el trabajo? Pastor, ¿usted quiere que me expropien? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que me corran del trabajo? Yo no estoy queriendo eso. ¿Sabe qué es lo que el evangelio sí quiere de usted? Que vivas como un cristiano comprometido, radical. Y si tienes que sufrir por esa causa, bienaventurado serás y tendrás gran recompensa. Pero al igual que la iglesia de Constantino en el 313, era demasiado light, demasiado fácil, demasiado vulnerable, y al final terminaron siendo parte del montón de paganos. Ahora sí, nadie tiene por qué despreciarnos. Nos hicimos iguales a ellos. ¿Sabe cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil de un cristiano que esta sociedad desprecia? Aquel que se aparta del pecado y todo lo que lo promueva. Aquel que dice: me voy a consagrar para Dios y no voy a ser partícipe de nada que me provoque el pecado. Íntegros en toda su manera de vivir. Un perfil es alguien con una determinación inquebrantable por no negociar sus valores ni su fe. Y viene a mi mente los jóvenes de Babilonia. ¿Qué pasaría si ponemos a nuestros jóvenes hoy frente a estos jóvenes? Y posiblemente voy a caer mal, pero no importa, ya me la pongo de frente. Estos 4 que les dijeron: tienen que comer carne, chicharrones, chifrijo, todo eso. No le dijeron eso, usted entiende que lo estoy interpretando. Tienen que comer la comida del rey del reino, y esta comida toda está consagrada a ídolos. Todo lo que hacemos está consagrada a ídolos. Tienen que comer esto, porque si no lo comen, se mueren también, es parte del castigo. Y ahí aparece alguien tan valiente como Daniel y dice: ¿sabe qué? Usted puede hacer lo que quiera con su comida. Nosotros hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con nada que es consagrado a ídolos que no son Dios. Déjenme a mí comer lechuga de la iglesia Shalom. Déjenos a nosotros comer nuestras legumbres. Y después de cierto tiempo nos vamos a presentar delante de usted, rey, y usted se va a ver lo que va a pasar. Porque hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que no honran a nuestro Dios. Llegaron y ustedes saben todo lo que pasó. Pero ahora venía otra más grande: adorar al rey, adorar la estatua.
y dijeron: no la vamos a adorar. Y esto los llevó hasta el horno de fuego. Y el horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo normal. ¿Por qué? Porque los jóvenes que son radicales en su fe son odiados por este sistema. Porque el cristiano que es radical en su fe no es aceptado en este sistema de pecado y de maldad. Y hay odio y persecución. Te quiero decir algo: hay gente que daría lo que fuera porque tu matrimonio se destruya, porque el negocio se destruya, porque no toleran ver la gracia y la bendición de Dios de alguien que camina en rectitud. Por eso cuide sus pasos, porque hay gente que daría lo que sea por cortarle la cabeza a usted. Y lo digo yo, porque por mí darían lo que fuera porque yo no estuviera aquí. Caliéntenlos 7 veces, los meten. El día siguiente, la famosa curiosidad. El rey dice: ¿qué pasó con aquellos? Con aquellos que no se quisieron someter, con los que no quieren adorar a la estatua y comieron lechugas. Vamos a ver qué pasó. Y cuando llegó dice: hey, tengo una pregunta. I have a question. ¿Cuántos metimos? Byron, ¿cuántos metimos? Y ahí, rey, gente en casa, 3. Pero yo miro 4. Y el cuarto se parece al hijo de los dioses. Sáquenlos. Y cuando lo sacaron, el rey dice: ¿cómo es que ni su ropa huele a humo? Sino que ahí estaban adorando a su Dios. Yo estoy quebrantado en mi espíritu por mi propia vida espiritual. Y también estoy triste por la vida espiritual que veo en mucha gente. Qué fácil es ir y adorar lo que este sistema produce, cuando en casa no somos dignos ni de tan siquiera doblar rodillas ante Él. ¿Qué pensarían estos 4 jóvenes de nuestra juventud hoy? Que consumen de todo, comen de todo, hablan de todo, se comportan como si fueran gente que no tiene compromiso con la cruz. ¿Qué pensarían estos 4 jóvenes de un hombre como yo, como me comporto, o de ustedes en lo general? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué nos dirían? Ustedes no saben qué es amar a Dios. Ustedes no saben lo que significa sufrir por Dios. Y tampoco saben lo que significa ver a papá levantarse con sus alas poderosas y arrullarnos y protegernos de las manos de los imperios demoníacos, porque hemos decidido honrar a Dios que nos ha amado. ¿Sabe quién no tolera ese sistema? A todo el que promueve la justicia, el perdón, la paz. Pues ¿cómo está esto? Ven ustedes los centros educativos como están, que son una vergüenza. ¿Vieron lo que pasó en el Instituto de Alajuela? ¿Y sabe qué pasa? Todos nos escandalizamos, pero hay hogares que vienen al culto, donde se viven otros infiernos parecidos. Porque lo que pasó en el Instituto de Alajuela no es culpa del sistema del Instituto de Alajuela. Es un problema que radica medularmente en el hogar y de la falta de Cristo en esos hogares. ¿Sabe cuál es un perfil que el sistema rechaza? Aquel que conoce su responsabilidad eclesial de servir, congregarse y ser generoso. Hoy la gente encontró las salidas. ¿Para qué? Para no congregarse, para no servir y mucho menos para apoyar financieramente. El momento en que alguien dice: yo voy a asistir fielmente, voy a servir, voy a dar. ¿Sabe qué le dicen algunos? Ay, usted sí es religioso. Ay, te volviste tan fanático. El que no busca las glorias humanas, sino busca las suyas, la de Dios. ¿Saben quién desprecia este sistema y lo aborrece? Esta es verdad también. ¿Sabe a quién desprecia este sistema y lo aborrece? Al que es un adorador, a un insaciable evangelizador, alguien que ama su presencia. ¿Quiénes deberían despreciarnos?
¿Saben quiénes nos deberían despreciar? Todos aquellos para quienes los valores y las ordenanzas del evangelio en la palabra de Dios no son verdad, ni tampoco son atenuantes a su vida, a su estilo de vida. Nos desprecian hasta los malos cristianos. Algo que puede escandalizarnos es que muchas veces las personas que nos llegan a despreciar están sentados en el culto con usted, que sirven a tu lado, que viven dobles morales, que cuando te observan ser radical en tu consagración, en tu cumplimiento, tu lealtad, te dan de baja. Un muchacho de acá termina cierta actividad y le dice: vamos a X lugar, y públicamente ya hay. Se toman un agua bendita, quieren tomar una bendita. Y él dice: yo no puedo ir a un lugar así, público. Es un mal testimonio. ¿Sabe qué le hicieron? Yo mismo estoy siendo ferozmente golpeado por lo que estoy predicando. Porque no soy de los que me sirven un público en nada de eso, jamás. Y muchas otras cosas. Le hacen la X. No los llevemos a ese, invitemos a los que se acomodan. Grupo de señoras que la reunión es ir a fiestarse. Y vienen a culto. Y luego publican en sus redes sociales y no quieren después que la gente hable. Y aquí, con todo respeto, parecemos momias, que no podemos ni tan siquiera levantar las manos. Si por lo menos empataran, igual a los que han estado en actividades últimamente, las que sean, si por lo menos empataran aquí con algo. ¿Sabe por qué aquí no se puede empatar con esa basura? Porque la gloria de Dios está aquí. Y aquí solamente se conecta en adoración aquellos que reconocen el trono de Dios y la soberanía de Dios. Porque en cualquier otro lado cualquiera brinca. Aquí no se puede. El momento en el que usted empieza a ser radical, ¿sabe qué va a pasar también? Posiblemente se va a ir el negocio. Porque no puedes hacer las cosas malas. Y lo digo con mucho sapiencia, y tengo un auditor externo que por 20 años nos ha acompañado. ¿Sabe por qué a veces no podemos hacer y vender más barato ahí, aunque es baratísimo? O sea, porque el 90% de los restaurantes aquí no pagan 10%, no pagan seguro. Han escrito el restaurante a nombre de personas para no tener que pagar el 13% de venta ni el 10%. O sea que cada platillo se les puede ahorrar hasta un 20%. ¿Sabe por qué Chalón no puede hacer eso? Porque somos del culto y no podemos hacer esto. Y usted ve cómo todos los demás se llenan pura vida y esta gente los financia. Cada quien hace sus negocios como quiera y está bien. Pero cuando usted decide ser radical y apegado a la palabra, qué difícil. ¿Sabe cuál es el problema de más de uno? Dios. Porque si imagínate vos que nos está estorbando y hoy domingo nos está jalando las orejas, aunque usted termine siendo yo hoy una raza despreciada. ¿Por qué los perseguían o por qué deberían de perseguirnos entonces? Por no ser cómplices de sus pecados. ¿Saben por qué deberían de perseguirnos? No, yo no me presto para eso. Ay, cuando el noviecito o la noviecita se quiere sobrepasar en algo, yo decidí cuidarme. Cuando el negocio se altera, cuando la relación está en otro nivel, yo decidí amar a Dios antes que amarlo a usted. Mi compromiso es vivir en santidad para Dios. Tengo un joven aquí en la iglesia, reservo su nombre, que yo he tenido incluso en un momento dado pedir perdón. Le mandan fotos porque es bien guapo el chiquillo. Las chiquillas lo invitan.
Y entonces yo le dije, pero ¿qué? ¿Cómo es? Debería. Y me dio una cachetada y me dice, ¿usted ve este anillo que tengo? Yo le prometí a Dios, ya llevo casi 20 años y está así, que me voy a cuidar para mi esposa hasta el último día. Y si yo voy a estar con alguien y me voy a exponer a alguien, posiblemente voy a fallar. Y yo no quiero fallar a mi pacto de sexualidad. Yo sé que lo que estoy diciendo es totalmente anticuado. Porque hoy hay mamás que permiten que sus hijas vistan tentativamente y luego hay problemas y hombres también se abusan de eso. Hoy tenemos una cultura totalmente dominada por el pecado. Gente, hago la aclaración por lo que estoy diciendo. No es que quien viste igual se presta para, pero es un tema de valores al final y al cabo. Es un tema de valores. Cada quien. ¿Sabe quiénes nos van a perseguir? En el momento que uno de ustedes se pare firme frente a quienes tienen comportamientos contrarios a la Biblia y les exhortan. En ese momento pasarás a ser señalado, luego segmentado y finalmente despreciado públicamente, porque no sirve salir con ese. A ese no podemos invitarlo, a esa no le digamos nada de noviazgo porque nos saca la Biblia. Sí, mis palabras hoy son fuertes. Por eso somos una identidad, la identidad cristiana radical. Sí, sí, señores, sí, señores. Sí sufre desprecio cuando alguien es radical en su fe. Pero como hoy estamos como con Constantino, queremos ser friendly con todo el mundo. Queremos parecernos a todo el mundo para ser aceptados. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen. Bienaventurados son cuando los persigan por mi causa. Gran galardón tendrán un día. Termino. Nada de lo anterior debería de sorprendernos. Jesús nos lo advirtió. Los echarían en cárceles, dirían cosas de ustedes mintiendo. Eso dijo a quienes asumían una identidad cristiana. Si los demás nos desprecian por defender nuestra identidad cristiana, entonces ¿qué hacemos? Y usted dice, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué pasa, pastor, si yo dedico a ser un cristiano relevante, radical? Voy a terminar con mi novio porque mi novio no viene a la iglesia, no quiere nada con Dios, piensa diferente. Voy a terminar ese negocio comercial que hago porque ahí hacemos algún chanchullo con la factura. Pastor, voy a terminar hablando diferente, ya no voy a hablar como los demás, voy a hablar como un cristiano. Pastor, ¿y qué pasa en mi casa? Porque solo yo soy cristiano. Pastor, ¿qué va a pasar? Quiero decirle lo que dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. ¿Y saben también qué es bueno? La iglesia está aquí para acoger. Si a usted lo desprecian, para eso ha sido la iglesia. La iglesia primitiva, los que eran perseguidos encontraron amor. ¿Dónde? En la iglesia. No tienen que comer, la iglesia provee. No tienen dónde vivir, la iglesia provee. Se sienten desesperados, la iglesia va a proveer cómo pastorearles. Eso es lo que tiene que pasar. Y por eso es que Chalón ha creado tantas pastorales. Ustedes no tienen una idea de lo que significa la pastoral de prejuveniles para jóvenes que han estado a punto de suicidarse, en depresión, maltratados por todo el mundo, en crisis de bullying, y vienen a los prejuveniles y encontraron un espacio en común donde son amados y pastoreados. Juventud Rema, la misma cosa. Ayer me sorprendí de saber que, me sorprendí de ella, una niña que nació aquí, ha sido bautizada aquí, dio una prédica ayer y, ¿verdad? En los prejuveniles. Yo sé dónde viene.
pero encontró un lugar de refugio en los prejuveniles. El otro día me hablaron de Axel, un hijo de esta casa que predicó, pero también Axel ha tenido sus momentos y aquí lo han acompañado, ¿verdad? Axel, hasta cuando se cayó en moto porque salió como su papá, mal chofer. No, y ahora no, Quincho. Para eso en la iglesia somos la comunidad terapéutica. Somos la comunidad de amor. Aquí si te desprecian, aquí vas a encontrar ánimo y fuerzas. Posiblemente vas a llorar porque esa relación que ya aseguraste no está acorde a la palabra de Dios. Tienes que tomar decisiones, pero eso significa ser radical. Aquí es donde aparece la iglesia, la comunidad de los creyentes, de los despreciados, para hacer un espacio de sanidad, de conciliación, de compartimiento, de celebración, de consuelo. Por eso aproveche ser parte de una iglesia que le importa a usted. Aquel oasis que está allá, imagino que van a orar por gente ahora. Mire, ahí está, queremos orar por ustedes. Queda mucho más, pero ya creo que he dicho todo. Te pregunto, ¿estás sufriendo desprecio en tu trabajo porque eres un cristiano radical? ¿Estás sufriendo desprecio en tu relación de novios porque le dijiste a tu novia no? Vamos a poner las cosas claras. Mi primer amor se llama... Esto es anticuado, yo sé, y sé que se lo estoy diciendo. ¿Sabe qué? Mi manera de salir a lugares, lo que voy a consumir, a dónde voy a ir, me voy a garantizar que todo esté en armonía con el Señor. Ahí aparece alguien diciendo: ay, pastor, entonces si me voy a tomar una Coca-Cola, tiene que decir Coca-Cola cristiana. Por favor, no peque de ingenuo. Porque si algo le falta a los cristianos de hoy, es el Espíritu Santo para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y un día de esto le dije a un joven: no se le olvide lo que la Biblia dice y lo que Pablo enseña. Si comer carne le es causal de pecado a un hermano débil, no coma carne por lo menos delante de él. Pero hoy le damos publicidad. Le damos publicidad a lo que daña la iglesia, el cristianismo y nuestro propio testimonio. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan. Gran galardón tendrán en el cielo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Les quiero decir algo. Ustedes que están viviendo radicales para Jesús, sigan fieles. Sigan fieles. Porque en medio de este grupo, aunque siempre falta gente que, ¿verdad?, que tienen ese estilo de cristiandad. Porque ya hoy encontramos una excusa para no hacer nada que honre a Dios. Pero usted que está haciendo las cosas bien aquí o me está escuchando en lo virtual, siga adelante. Siga siendo radical. Que el tiempo traerá abundantes cosechas. Sí, cuesta hacer un negocio que honre a Dios. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Cuesta tener un noviazgo que honre a Dios hoy. Cuesta tener relaciones interpersonales donde Dios sea respetado y donde no te induzcan al pecado. Yo las tengo. Gente que comulga otra fe. Dichosamente me he ganado un lugar ahí entre ellos. Pero bueno, termino aquí diciéndole: bendita sea la sangre de los mártires. Bendita sea la sangre de los mártires, de los que por la causa de Cristo hoy sufren. Hoy sufren. Mi amigo Ismael, de una etnia en Bogotá, en Colombia, tienen que hacer el culto a la orilla del río, porque si se dan cuenta los expulsan de la tribu. ¿Y sabe qué está haciendo mi amigo? Traduciendo, conmigo, traduciendo los evangelios a su forma, a la lengua natal,
para que su comunidad sea evangelizada. Lo quería invitar a la cumbre, pero no puede, no le dan permiso de salir. Posiblemente me dice un día de esto, o me expulsan o me encuentran en un barranco. Pero mi radicalidad y mi testimonio darán frutos en el tiempo. ¿Sabe por qué usted está aquí? Viva o no viva una identidad. Y algunos que viven una identidad a la secreta, son cristianos a la secreta. O usted que vive por una cristiandad real. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué usted está aquí? Por la sangre de los caídos, por el testimonio de los valientes, por los que un día le dijeron a Jesús: voy contigo hasta las últimas consecuencias. Voy a ir, y si tengo que morir, muero. Y si tengo que quedarme sola porque mi esposo y mi esposa no quieren nada con el Señor, o mi relación no te honra, me quedaré solo. Y si me tengo que ir a la quiebra porque mi negocio ha sido construido bajo la corrupción contable, me quedaré en quiebra, pero yo sé al final cuál va a ser mi recompensa. Y si tengo que quedarme como un joven solo, como el patito feo, que al final los patitos, estos feos, terminan siendo los patitos lindos en el reino de Dios. Les pasa las mismas de David. A David pasaron todos los guapos, los de 1,90 m para arriba, y al final el más feito de todos, posiblemente el que nadie miraba, era el que tenía la corona. Siga siendo el patito feo de su relación, de su trabajo, de donde sea, que al final te van a convertir en un hermoso hombre y una hermosa mujer delante de la presencia del Dios eterno y maravilloso. Pónganse en pie, nos vamos. ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren mandar a volar de su relación? Porque eres demasiado radical, no deja que se sobrepasa a alguien. Si todas las razones por las que hoy te desprecian tienen que ver con tu radicalidad en Cristo, estás bien. Bien por usted. Oremos. Señor, gracias por esta mañana y por esta dura palabra que nos has dado. El cristianismo nació siendo una identidad, una raza despreciada, porque decidieron abrazar tu cruz y vivir el evangelio hasta las últimas consecuencias. Oro ya casi en el cierre de lo virtual para que los que están en casa puedan ser bendecidos y retados y desafiados a vivir una fe que honre tu nombre. Sí, es lindo tener relaciones y yo las vivo, pero ninguna relación, cual sea, puede estar antes de mi compromiso con Dios. Oro para que aquí se levanten radicales que quieran honrar y bendecir el nombre de Dios. Gracias a los que están allá en las redes sociales, que Dios los bendiga. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber escuchado este mensaje. Les animamos a compartirlo. Bendiciones.